Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga a todos, queridas personas y amigos y hermanos que nos escuchan. Habla tu servidor, el pastor Efraín Benavides, de Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y el día de hoy te quiero compartir un tema de la palabra del Señor, al cual hemos titulado Siendo libre de la desilusión. Este pasaje se encuentra y esta reflexión en el libro de Éxodo, capítulos 17 y 18, y en esta parte bíblica entendemos nosotros muchas verdades muy importantes, porque nos habla de cuando estaba el pueblo de Israel vagando por el desierto. Existió un momento donde ellos experimentaron una sed muy profunda, muy intensa, y ellos decidieron cuestionar a su líder, que en ese entonces era Moisés, el que estaba al frente del pueblo de Dios, y le cuestionaban y le decían que tenían sed, que les diera de beber, porque era tanta su desesperación por querer tomar este vital líquido. Moisés se desesperaba al ver que el pueblo les estaba presionando de una forma u otra. Entonces lo que Moisés recurrió a hacer fue recurrir a Dios, pedirle a Dios que él pudiera solucionar este problema. Y podrás tú imaginar que en el desierto es algo complicado realmente que podamos encontrar agua, pero quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 17 de Éxodo que el milagro lo hizo el Señor. Por eso salió agua de una roca, precisamente de una peña, porque Dios le dio la instrucción a Moisés de que con su vara de autoridad tocara esta roca y fluiría y saldría agua para que el pueblo bebiese. Moisés en ningún momento dudó, él al contrario se atrevió, creyó a Dios lo que él estaba ordenando que hiciera, accionó, y Dios respaldó esa obediencia, esa sujeción que él tuvo, y el pueblo obtuvo esa bendición. Y yo sé que muchas veces en nuestra vida Dios trabaja de la misma manera. A veces Dios nos pide que hagamos muchas cosas para nuestro bien o para ser también de bendición hacia otras personas. Pero por una u otra razón muchas veces nosotros no siempre lo vemos así, no siempre lo pensamos así, y en vez de sujetarnos y obedecer, muchas veces, como dice el título de este tema, empezamos a desilusionarnos. Por eso el Padre, por eso Dios hoy quiere que nosotros seamos libres de toda desilusión de nuestra vida. Así como el pueblo se había desilusionado de que Dios pudiera ayudarlos, a pesar de que habían estado vagando ya un buen tiempo en el desierto, y Dios había estado con ellos y se los había demostrado. Una vez más ellos recurrían a reprochar al Dios Todopoderoso, que los había librado de su esclavitud en Egipto y que los había sacado en libertad para poder poseer esa tierra prometida, siendo una vez más ese reproche el pedimento del agua que te acabo de comentar. Y esta historia en el capítulo 17 nos enseña que Moisés fue fiel y él pudo entender el propósito de Dios para su pueblo, y él obedeció y Dios lo respaldó. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Quiere quitar toda esa ilusión que a veces pensamos que Dios no lo quiere hacer. A veces pensamos o reprochamos en contra de nuestro Padre que está en los cielos muchas cosas, y Dios quiere que no seamos así. Él quiere librarnos de todo ese tipo de cosas y que no nos convirtamos como el pueblo, que muchas veces reclamamos o reprochamos y retamos a veces a Dios con nuestras palabras. Al contrario, Él lo que quiere es que nosotros entendamos que su poder y su autoridad siempre estarán con nosotros si nosotros somos pacientes, si sabemos esperar y sabemos entender el tiempo de la bendición. Y en esta parte de la Biblia la historia termina donde Dios cumple el milagro, el pueblo se sacia de sed, como ya te lo he comentado, y eso es lo que Dios termina haciendo muchas veces con nosotros. Dios sacia nuestra sed, Él quita todas nuestras dolencias, Él quita todas nuestras cargas, todos los problemas de nosotros. Y precisamente eso es algo que es muy importante, porque fíjate bien que después de cada bendición, después de cada victoria, después de cada éxito espiritual que Dios pueda permitir en tu vida y en mi vida, muchas veces se va a acompañar de una segunda etapa que viene siendo una prueba. Es decir,
el pueblo necesitaba tomar agua, lo pidieron a Moisés de una manera no muy grata, pero Dios en su misericordia a través de su siervo Moisés los bendijo y les dio el agua. Es decir, ahí se cumplió la bendición. Ahora bien, después de este proceso vino la prueba. ¿Y de qué estoy hablando? En el mismo capítulo nosotros encontramos que en ese momento un pueblo vecino del pueblo de Israel, que eran los amalecitas, empezaron a invadirlo y declararon la guerra contra el pueblo de Dios. Y fíjate que en esa parte fue muy importante, porque cuando Moisés vio que estaban en peligro el pueblo de Israel, él llamó a Josué, un joven líder en potencia, para que pudiera juntar, dice la palabra, varones y que pudieran hacerle frente a este pueblo. Y llegó un momento donde Moisés hizo la labor espiritual y sacerdotal que a él le correspondía como líder del pueblo de Dios, mientras Josué y los varones que estaban en etapa de guerra, que estaban en etapa importante para poder combatir y defender sus propias ciudades y su propio pueblo, estaban al frente de la batalla. Moisés estaba en un espacio confinado esperando que su pueblo prevaleciera, y fue cuando él decidió entrar en una comunión con Dios, y él levantaba sus manos al cielo. Y sabes que cada vez que él levantaba y mantenía sus manos en alto, la victoria, dice la palabra, prevalecía sobre el pueblo de Israel. Es decir, mientras él las tenía en alto, la victoria Dios les daba a sus hijos. Y esto es algo que Dios permite en nuestra vida, no solamente en la parte física, sino en el sentido espiritual. Cada vez que tú y yo levantamos nuestras manos a Dios en señal de gratitud, en señal de comunión y en señal de libertad, nosotros podemos entender que tenemos esa conexión con nuestro Abba Padre, con nuestro papito lindo que está en los cielos, con Jehová de los ejércitos, que todo el tiempo Él quiere estar en comunión con nosotros. Pero si nosotros no levantamos nuestras manos física y espiritualmente hacia Dios Todopoderoso, va a haber cosas en nuestra vida que no siempre podemos obtener, porque esa es una señal de que nos rendimos a Él, de que somos libres en su espíritu y que Dios está con nosotros. Y eso es lo que hizo Moisés. Pero ¿sabes qué? Como toda persona, como tú y como yo, humanos, al final de cuentas podemos tener cansancio, podemos tener agotamiento, y la Biblia nos enseña que cuando Moisés, al pasar las horas durante el día, porque la guerra duró un buen tiempo, él se cansaba, él se agotó, y dice la Biblia que cuando él bajaba sus manos por el agotamiento, entonces la batalla iba en contra del pueblo de Israel. Es decir, los amalecitas prevalecían y empezaban a dominar más espacio, empezaban a ganarle, en pocas palabras, al pueblo de Dios. Pero la palabra nos enseña que dos siervos grandes en poder, en autoridad y de unción sacerdotal y de un linaje también escogido, Aarón y Hur, fueron los que levantaban su brazo, tanto el derecho como el izquierdo, y eso fortaleció la vida y sobre todo la victoria del pueblo de Israel. Y tal vez hasta este momento tú y yo podemos hacernos una pregunta: ¿cómo es posible que dos personas pudieran ayudarle y eso también contara como una batalla ganada, como un éxito, como una victoria? Pues sí es posible, porque eso hasta nuestros días sucede. Muchas veces Dios nos prueba, nos llama para hacer una tal o cual situación, una encomienda que Él nos deja, y el único que quiere es que nosotros estemos en comunión. Pero ¿sabes qué? Aquí viene la parte para reflexionar importante para ti, para mí. A veces tú y yo no podemos solos y necesitamos de otras personas para que esas personas puedan apoyarnos. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hija, puede ser cualquier persona a tu alrededor, algún hermano de la congregación, etcétera, qué sé yo. Pero siempre vamos a necesitar uno de los otros, y a veces es momento que esas personas que están a nuestro alrededor tomen nuestras manos y juntos podamos levantarlas al cielo en señal de gratitud, pero también en señal de que tenemos que tener esa conexión con nuestro Dios Padre. Cuando tú y yo no podamos, siempre debemos recurrir a nuestro Señor, y ya sea espiritualmente, Dios levantará con su poder nuestras manos, siempre y cuando lo pidamos a Él, pero también físicamente. Y el acto de levantar las manos físicamente a lo mejor no es en una batalla, no es en un momento bélico, porque ya no estamos en esos tiempos bíblicos
como lo narra la palabra del Señor. Ya no estamos quizás frente a una batalla, pero podemos tener un problema, una enfermedad, una necesidad, alguna deuda, alguna situación espiritual en nuestra vida que requiere apoyo. Y es ahí donde la familia, los hermanos de la fe, las amistades que estén conectados espiritualmente con nosotros y que también estemos declarando el poder de Dios en nuestra vida, pueden ayudarnos, puedan ser un papel secundario en nuestra vida, puedan bendecirnos, puedan protegernos, puedan cuidarnos, es decir, puedan ayudarnos a levantar las manos. Y así al final del tiempo es lo que sucedió. Jehová les dio la victoria y el pueblo de Dios prevaleció sobre este pueblo, y Dios les dio la promesa de que acabaría con ellos, y eso fue lo que Dios hizo. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios nos da palabra, una promesa, Él prevalece sobre todas las cosas, y lo que tenga que ser siempre será para nuestro favor. Así que pues Israel prevaleció, ganó la batalla, y eso es lo que importa. Dios quiere que tú y yo siempre vayamos al frente de esa batalla, y Él nos dará la victoria siempre y cuando tú y yo confiemos en Dios Todopoderoso. Y por último te quiero contar algo rápidamente. Dentro del capítulo 18, nosotros encontramos un momento donde Moisés tuvo que aprender, después de darle de beber al pueblo y después de que fueron probados y ganaron esa batalla contra el pueblo de Amalek que te acabo de comentar y platicar. Dios le pidió a Josué también una tarea importante. En este caso le pidió que delegara responsabilidades, y ahí fue donde nosotros bíblicamente llamamos el nombramiento o el resurgimiento de los jueces. ¿Y sabes cómo sucedió primeramente esta parte? Cuando Jetro visita a Moisés y empieza a analizar junto con él la situación, donde él veía que a pesar de la batalla y a pesar de las exigencias del pueblo, Moisés estaba muy saturado de trabajo. Y lo que le decía Jetro, en resumen y en pocas palabras, era de que él entendiera que necesitaba escoger hombres o mujeres que fueran capacitados en el espíritu para que ellos le ayudaran a resolver los problemas del pueblo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Hay cosas que a veces a ti y a mí no nos va a tocar hacer, que necesitamos delegar a otras personas para que puedan apoyarnos. Y en el versículo 21 del capítulo 18 nos dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y de esta parte bíblica del 21 lo que nos vamos a quedar nosotros es que Dios le dio la orden a través de Jetro y le dijo que escogiera del pueblo varones de virtud y que fueran temerosos de Dios y que fueran hombres de verdad. Características importantes para poder dirigir, para poder realizar las cosas, porque al final del día ellos iban a poder orar por las personas, ellos iban a poder aconsejar al pueblo, ellos iban a poder servir al pueblo de Dios que había puesto en sus manos, y tenían que ser personas que tuvieran a Dios en primer lugar, que tuvieran la virtud de poder bendecir y de servir a los demás, pero principalmente que no vivieran una vida de falsedad, sino fueran auténticos creyentes de la fe, verdaderos. Eso es lo importante que Dios en este precioso día nos quiere compartir y nos quiere enseñar. Y bueno, esto es realmente lo que Dios pone en nuestro corazón en este momento, en un resumen reflexivo de estos dos capítulos 17 y 18 del libro del Éxodo, cuando nosotros entendemos que con estos procesos que estamos mostrando empezamos a ser libres de cualquier desilusión que pueda venir a nuestra vida. En primer punto, para terminar, no estar reclamando a Dios, no estar reprochando, porque al final del día el agua, el manantial de vida eterna viene del Señor, y cuando pedimos como debe de ser, Dios suple nuestra necesidad, nos da de beber y Él sacia nuestra sed. Él quita todo problema y nos bendice en el nombre de Jesús. Y después de ello podemos ser probados. Y el punto número 2, si somos probados, entenderemos que es porque Dios así lo permite, pero en la prueba encontraremos la bendición, y al encontrar la bendición obtendremos la victoria. Y punto número 3, es importante entender que si ya hemos sido probados
probado, si hemos tenido bendición, hay cosas que tenemos que evitar para no saturarnos. Tenemos que delegar responsabilidades, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que entender que no todo nos corresponde a nosotros hacer y debemos de descansar en otras personas que tengan un espíritu de verdad, que sean hombres o mujeres temerosos de Dios y que principalmente tengan su virtud de consejería, de sobre todo aconsejamiento, como lo estoy mencionando, pero principalmente que sean hombres y mujeres que por sobre todas las cosas puedan también servir el nombre del Señor en cualquiera de los tiempos, de los momentos, en toda nuestra vida. Así que deseo que esta palabra en el nombre del Señor sea de bendición para tu vida, de abundancia, y que pueda también ministrarte como lo ha hecho en mi vida. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, tu llamamiento, lo que Dios te ha permitido hacer, y deseo en el nombre precioso de Jesús, que es sobre todo nombre, que todas las cosas vayan a bien en todo lo que tú tengas que emprender, ahora y siempre. Nuevamente te dejo un saludo afectuoso. Pertenezco a la plataforma de empoderamiento. Mi nombre es Efraín Benavides, pastor, amigo y consiervo, y soy de Ciudad Madero, Tamaulipas, y en este precioso día deseo que Dios te bendiga, te empodere y te lleve a las alturas que Él quiera llevarte. Grande bendición para ti y para los tuyos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día.